Creemos que es muy relevante para el hecho de que ustedes, pues en función de la carrera que ustedes están aprendiendo, pues van a tener que implementar. Antes de cualquier otra cosa, les quiero solicitar su permiso para que esta reunión se pueda grabar. Pueden contestar verbalmente, pueden poner un dedito arriba, pueden ponerlo en el chat, si es que no tienen algún inconveniente de que esta sesión se llegue a grabar. Muchas gracias, chicos. Bueno, otra cuestión que también, pues a mí me gusta comentar en los cursos que me invitan a impartir, es que yo les pediría que en la mayoría de los casos, pudieran ustedes prender su cámara, porque eso hace que el curso sea mucho más humano, mucho más llevadero para todos, ¿no? Entonces, si está dentro de sus posibilidades, por favor hagan ese esfuerzo para que también sea más llevadero, más humano el curso que vamos a iniciar en unos minutos. Bueno, me parece que ya somos 20 participantes. Me voy a permitir la proyección de la presentación que yo les he preparado para esto. ¿Me confirman, por favor, que mi pantalla se pueda compartir? ¿Se comparte, chicos? ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Sí, genial. Muchas Sí. gracias, chicos. ¿Qué pantalla se está viendo? Para no regarla. Se está Se ve la viendo pantalla completa, ¿verdad? La ahí sí se ve presentación, completo. Sí, la presentación no cortada, ¿verdad? no. Perfecto. Bueno, entonces, Eric, tú me ayudas admitiendo a los chicos que se están sumando a la presentación, ¿verdad? Te agradezco mucho. Sí, así es. Profe, cabe mencionarles a todos que es necesario recordarles que este curso se llevará a cabo de manera virtual, destacando que todas las sesiones serán grabadas para su conveniencia. Sin embargo, es importante mencionar que para obtener la certificación se requiere una participación activa en el curso. Por ello, es imprescindible contar con un mínimo de 2 asistencias a las sesiones en vivo y completar todas las tareas asignadas para obtener la certificación. Ahora sí, profe, le paso la palabra para dar inicio a este curso. Gracias, Eric. Muy bien, bueno, el día de hoy vamos a empezar con este curso que hemos denominado Introducción al análisis de la dotación y aportación de agua para sistemas hidráulicos urbanos. El día de hoy iniciaremos con la descripción general del sistema hidráulico urbano. Eh, lo hemos planeado de la siguiente forma. La duración pues es de 6 horas, lunes, miércoles y viernes de 12 a 14 horas. Y lo he dividido en dos grandes temas. El primer tema es la descripción general del sistema hidráulico urbano. Abundaremos al respecto de los elementos y, digamos, la razón de ser o el objetivo que tiene el subsistema de abastecimiento de agua potable, la captación, la potabilización y la distribución. Asimismo, trataremos de abordar los elementos que integran al subsistema de drenaje sanitario y pluvial y de tratamiento de aguas residuales. Lo veremos el día de hoy y la mitad del próximo miércoles. Asimismo, pues el mismo miércoles y el viernes abordaremos el tema del análisis de la demanda de agua, la determinación de la dotación y de la aportación. Es importante entender que varios de ustedes no tienen una formación de ingeniero civil. Tengo entendido, me comentaron sus compañeros, que varios de ustedes son arquitectos, o bien puede ser de alguna otra formación. Les pido por favor que se sientan con la confianza suficiente de hacer las preguntas pertinentes para que queden claros los temas que se están tratando en este curso. No sé si hasta aquí hay alguna duda, por favor, con toda confianza levanta la mano y se les cede la palabra para que externen sus preguntas. Bueno, ¿qué es un sistema hidráulico urbano? Bueno, esta definición es propia y traté de englobar el objetivo que tiene el mismo. Es la infraestructura urbana
que consta de elementos físicos, tecnológicos y personal calificado para que de forma conjunta y ordenada se cumpla el objetivo de satisfacer las necesidades que tiene el ser humano en sociedad, de contar con agua apta para uso y consumo humano y del manejo y disposición correcta de las aguas servidas. Y surgen algunas preguntas que se las he puesto en estos recuadros rojos, que nos van a permitir tener una reflexión. Entonces, estas preguntas a mí me gustaría que algunos de ustedes me ayudaran con lo que se les ocurra, con la respuesta que se les ocurra al respecto de un sistema hidráulico urbano. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿qué relevancia tiene la infraestructura para el suministro de agua en el desarrollo de un centro urbano? Replanteando la pregunta, ¿qué tan necesaria es la infraestructura para el abastecimiento de agua potable en el desarrollo de los centros urbanos? No sé si alguno de ustedes quisiera participar, dar su opinión de cómo está relacionado. Adelante, Pedro Figueroa. Hola, buen día. Bueno, pues la importancia, pues es de suma importancia. ¿Por qué? Porque pues el agua es el líquido vital y sin el agua no somos nada. La ocupamos tanto para hidratarnos, para asearnos, para regar nuestros alimentos, si tenemos algún tipo de huerto o algo así. Entonces, pues es indispensable para que exista una sociedad y pueda llevarse a cabo todas las actividades dentro de la sociedad, pues. Estoy de acuerdo contigo, Pedro. A partir de que se subsanan las necesidades básicas que tienen los seres humanos en sociedad, es que pueden desarrollarse y desarrollar otras áreas humanas, ¿no? Si no se tiene resuelto lo básico, por ejemplo, el suministro de agua potable, las vías de comunicación, el alimento, el manejo de las aguas residuales, el manejo de los residuos sólidos, en ausencia de eso, es complicadísimo que un centro urbano llegue a desarrollar otras áreas humanas. Entonces, ¿por qué? Pues porque primero tenemos que resolver lo básico: sobrevivir, estar en un ambiente inocuo. Si no se cuenta con el abastecimiento suficiente, se carece de lo necesario para el desarrollo. Bueno, les quiero dar, digamos, un ejemplo de un sistema hidráulico urbano muy, muy complejo, y no solamente digamos, el ejemplo, sino también el balance de masa. ¿Qué es esto de balance de masa? Bueno, un balance de masa es identificar en un sistema que tiene una frontera supuesta las entradas de materia, las salidas y sus transformaciones, y asimismo la posible acumulación dentro de ese sistema. Entonces, este sistema es la zona metropolitana del Valle de México. A la zona metropolitana del Valle de México se le suministran 67.4 metros cúbicos por segundo. Esto es un ejemplo de un sistema hidráulico urbano al cual se le están suministrando agua potable, pero que también en sus usos está generando aguas servidas. ¿De dónde viene? Bueno, pues importa desde otras cuencas, desde otras regiones, 27.4 metros cúbicos por segundo. ¿De dónde la obtiene? Bueno, del sistema Lerma, del sistema Cutzamala, de los pozos del norte, de los pozos del sur y del ramal Texcoco. Les quiero comentar que estas presentaciones yo se las voy a compartir en el Classroom. Cabe destacar eso, que sí tenemos un Classroom en donde yo voy a colocar todo el material que yo voy a utilizar en estas 3 sesiones, para que ustedes pues pongan mucha atención y no se distraigan anotando algunos datos que pues aquí en esta diapositiva pues son demasiados, ¿no? ¿Y el complemento de dónde viene? El complemento, para llegar a los 67.4 metros cúbicos por segundo, se extrae de cerca de 900 pozos con los que cuenta la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, el principal suministro para el abastecimiento de agua potable en la Ciudad de México es de fuentes subterráneas, que no, por cierto, no lo estamos haciendo de forma sustentable, porque hay una sobreexplotación. Y en unos minutos vamos a ver qué significa esto. Bueno, consume solamente 37 metros cúbicos por segundo. Entonces,
¿por qué se le están suministrando 67.4 si solamente consume 37 metros cúbicos por segundo? No sé si alguien tenga alguna idea de por qué difiere el consumo del suministro. ¿A qué se debe? Eric, adelante. ¿Puedo Eric hablar? también. Sí, adelante, Eric. ¿Qué tal? No sé, ¿voy primero o...? Perdón, bueno, es que no estoy viendo aquí, me dice que Eric levantó la mano. Adelante, Eric Tapia. Yo mencionaba que era por las fugas. Exactamente. Hay un gran porcentaje, ¿cierto? Un gran porcentaje debido a una mala planeación y no solamente eso, sino una mala supervisión y adecuación, un crecimiento irregular del centro urbano, un crecimiento desmedido y no planeado, lo que ha hecho que el sistema no funcione correctamente. Afortunadamente, en la presente administración, pues están teniendo voluntades y acciones que van a permitir sectorizar la red de distribución y con ello disminuir la presión que tiene la red de distribución y con ello disminuir las fugas, asimismo su reparación. Pero vean que un gran porcentaje, más allá del 50% del agua que se suministra a la zona metropolitana del Valle de México, se pierde en fugas. Ingeniero José Ugalde, adelante. Hola, ¿qué tal? Ingeniero José Galde. Mire, sí, mi opinión era lo mismo de las fugas, pero además de eso tenemos el consumo excesivo y el desperdicio de agua por parte, pues, de los seres humanos, de las personas. Eh, es gran parte de la Ciudad de México hay una fuga de más del 40% de agua se desperdicia, ¿no? Pero a la vez también se va al sustrato del suelo. De hecho, una tesis que estoy ahorita haciendo trata de eso, de las fugas en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Aquí lo que estábamos preguntando también en la pregunta pasada que decía que qué tan relevante es la infraestructura, pues eso es lo más importante, es la conjunción de, digamos que el arte de la ingeniería civil para poder crear infraestructura, vaya, juntar lo hecho por el hombre para poder administrar el agua adecuadamente. Lo importante aquí sería el sistema antiguo que se tiene, como usted lo mencionó, ya haber no planeado de un mejoramiento del sistema. Entonces, bueno, nada más quería opinar eso y pues esto, ahorita opinamos más. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con usted, ingeniero Ugalde. Principalmente es el excesivo consumo, como usted lo menciona, pero también esta falta de planeación en el crecimiento de la mancha urbana, que pues casi siempre es a partir de asentamientos irregulares. ¿Cómo es esto? Hay una invasión en una periferia del centro urbano de una forma irregular, es decir, ilegal. Después, estos asentamientos irregulares ya se oficializan o se vuelven regulares, pero el sistema, el hidráulico urbano, no estaba previsto que tuviera este crecimiento y entonces hay una adaptación no ingenieril que entonces impacta de forma negativa el funcionamiento que se tenía. Es decir, no es tanto culpa de la ingeniería, sino también la ingeniería junto con la política o el gobierno, en donde, pues al no respetar la planeación que tienen los ingenieros civiles en el crecimiento de los centros urbanos, pues entonces deteriora el funcionamiento de los mismos sistemas. Pero sigamos con el balance de masa. Esto es importante para concientizarlos a ustedes de cuál es la importancia que se tiene en la identificación de la demanda de agua que tiene un centro urbano, que después se traduce en una aportación y una dotación. Estos dos datos son muy importantes porque son los que van a definir el tamaño del sistema. Dependiendo de la cantidad de agua que le corresponde a cada habitante, tanto para su uso y consumo como para su desalojo, será el tamaño del sistema de abastecimiento y del sistema de drenaje.
Pero además de ello, pues como ya lo decíamos, estas fugas equivalen a 30.4 metros cúbicos por segundo en la zona metropolitana del Valle de México. Bueno, de esos 67.4 metros cúbicos por segundo, se generan 61 metros cúbicos de aguas residuales. Bueno, son 61 metros cúbicos por segundo, de aguas residuales 49 metros cúbicos por segundo y agua de las fuentes 12 metros cúbicos por segundo de las aguas que están saliendo. Ahora, de todo lo que se generó, 11 metros cúbicos por segundo se retornan agua de reuso, 7 metros cúbicos por segundo, y para riego, 4 metros cúbicos por segundo. Finalmente, de esa generación de agua residual, salen de la cuenca 50 metros cúbicos por segundo. Esto es importante, son valores que corresponden con un centro urbano del tamaño de la zona metropolitana del Valle de México. Sin embargo, bueno, el quehacer del ingeniero civil difícilmente corresponde con la solución de estos centros urbanos tan complejos. Más bien tenemos que salir a diseñar, planear, construir y operar los sistemas hidráulicos urbanos de pequeñas localidades o de ciudades pequeñas, ¿no? No tan complejas como la Ciudad de México. Bueno, y también es importante entender que hay otro movimiento de agua muy, muy relevante en la zona metropolitana del Valle de México, que significa la mayor entrada al sistema. No sé si alguien ya se la imagina. Tengo la entrada por los sistemas de abastecimiento, la extracción de los pozos, la salida del agua residual hacia las plantas de tratamiento, el retorno de parte de esa agua y la salida. Pero hay otra entrada. ¿Quién me dice cuál es a este sistema? Pedro, adelante. ¿Sería el agua pluvial de lluvias? El agua de lluvia. Antes de que yo suelte la cifra, Pedro, ¿cómo de cuánto estamos hablando? ¿Cuántos metros cúbicos por segundo consideras llueven en la Ciudad de México? ¿Sería en promedio o cómo? Bueno, ¿Sí? tal vez diría yo que unos mm, 10, 10 10 metros cúbicos. metros cúbicos por segundo. A ver, es importante entender que en este momento, bueno, aquí donde estoy yo en Ciudad Universitaria, no está lloviendo, ¿no? A lo mejor en algún lugar donde están ustedes sí. Pero hay un porcentaje importante que cae en 4 meses del año y los otros 8 meses, pues es un porcentaje muy bajo. No todo el tiempo está lloviendo. Pero a ver, si dividimos todo el volumen de agua que precipita en la zona metropolitana del Valle de México, lo dividimos entre la superficie y en el tiempo, nos daría el siguiente valor: 214 metros cúbicos por segundo, lo que significa 869 milímetros de lluvia divididos en 7.865 kilómetros cuadrados, perdón, de Profe, la superficie que ocupa la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, vean que la profe, precipitación pluvial, sí, David. eso sería en el lapso de los 4 meses o, Sí, o- o en el lapso de los 12 meses. esto sería en todo un año. Todos estos valores que le estoy poniendo es en un promedio anual. Entonces, si nosotros, imagínate que logras contener la precipitación de todo un año en la zona metropolitana del Valle de México, significarían 869 milímetros que divididos entre esta superficie me darían un valor o un volumen de 214 metros cúbicos por segundo. Sabemos que no todo el tiempo llueve, pero si lo dividiéramos entre el número de segundos que tiene el año, nos darían 214. Entonces, también aquí surge otro tema que lo tenemos que ir desarrollando, lo tenemos que ir perfeccionando como ingenieros civiles, que es el aprovechamiento pluvial. Que vean que en la Ciudad de México llueve muchísimo más de lo que se consume. Entonces, es una fuente que cada vez más tiene que tomar importancia o relevancia porque estamos en una crisis de escasez. Ahorita les voy a dar algunos datos impactantes de cuál es el grado de presión que tiene la región hidrológica administrativa 13
que nos pone en los primeros lugares del mundo en cuanto a escasez de agua en la región. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Es importante entender el balance de materia en un centro urbano. Y les puse un dato dramático, que es la zona metropolitana del Valle de México. Claro que de esa lluvia, pues se pierden 159 metros cúbicos por segundo por la evaporación, antes de que caiga también, antes de que toque alguna superficie, ya perdimos un porcentaje, ¿no? Y también, pues que tenemos en la Ciudad de México un sistema de alcantarillado combinado. ¿Qué significa esto? Que los mismos tubos que conducen el agua residual sanitaria que se produce en casa, habitación, industria y comercio, es la misma infraestructura que también capta el agua de lluvia y entonces la contamina y la saca rápidamente de la cuenca, ¿no? Mucho más rápido de lo que saldría por sí sola antes del asentamiento urbano. No sé si hasta aquí hay alguna duda de este balance de materia. Bueno, y de lo que, digamos, sobra entre esta precipitación, lo que se evapora y lo que se va al alcantarillado, hay una posible recarga de 23.7 metros cúbicos por segundo, una recarga natural de 19 y una intencional de 4.7. No sé si se alcance a notar entonces lo que estoy yo considerando como una sobreexplotación, porque tengo una recarga de 23.7, pero tengo una extracción de 40 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué va a pasar con la acumulación? Aquí tengo, en un sistema, tengo una acumulación negativa. Es decir, el volumen de agua que se encuentra en el acuífero, de los 5 acuíferos que están en la zona metropolitana del Valle de México, se están agotando. ¿Qué efectos adversos conlleva la sobreexplotación de acuíferos? Chicos, ingenieros, ¿alguien que quiera opinar? ¿Qué efectos adversos conlleva la sobreexplotación de acuíferos? Veo aquí que Eric Tapia, adelante. Serían asentamientos. Tenemos asentamientos, ¿verdad? En algunas partes mucho más acelerados que en otras. En promedio, 4 centímetros al año de hundimientos en la zona metropolitana y en algunas zonas hasta 40 centímetros por año de hundimientos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué infraestructura permite que el balance de masa mostrado pueda llevarse a cabo? ¿Qué necesito para que yo ingrese a un centro urbano el agua potable que se requiere para su entrega a todos los usuarios del agua potable, que ya los mencioné, que es los consumidores domésticos, que son la casa habitación, y los no domésticos, que es la industria, los servicios públicos y el comercio? ¿Qué requiero para que yo le pueda dar agua a estos usuarios y después captar el agua residual que se genera junto con el agua de lluvia? Y no me refiero a que vayan en el mismo tubo, sino que también es agua que yo tengo que tengo que manejar y después darle una disposición adecuada a la misma. ¿Qué requiero? ¿Qué hay aquí adentro en este sistema que me permite entregar el agua y manejarla correctamente? ¿Alguien más levantó la mano? Un sistema de distribución. Sí, a ver, José Manuel, adelante. Sí, pues sería la red de abastecimiento. También necesitaría plantas de tratamiento para poder devolver el agua que una vez ya fue captada y para redirigirla, ¿no? También podría ser. Una red de distribución, me parece correcto, que la podríamos imaginar como un enrejado de tubos que también cuentan con tanques y algunos otros accesorios, porque una red de distribución, pues es un sistema complejo que obedece a hábitos orgánicos, hábitos que tiene la población y que eso va a aumentar la presión en algunas zonas o disminuir la presión. En algunas ocasiones vamos a requerir una reinyección de algún desinfectante, vamos a requerir aumentar o disminuir la presión, aumentar o disminuir el caudal, entre otras cuestiones, ¿no? En un curso completo de abastecimiento de agua potable, pues es algo que se les enseñaría, ¿no? A modelar una red, a equilibrar una red,
asimismo un sistema de alcantarillado. Entonces, como dice José Manuel, sí necesitamos una red de distribución que conlleva válvulas, conlleva tanques de regulación, conlleva tuberías, pero también los sistemas de tratamiento. ¿Qué es esto de los sistemas de tratamiento? ¿Cuántos sistemas de tratamiento requeriré en un sistema hidráulico urbano? Bueno, vamos a requerir al menos dos. Uno, ambos se les conoce como el saneamiento básico. El primero es para que el agua que yo estoy tomando de las distintas fuentes cuente con las características adecuadas de calidad para que yo la pueda entregar y que esto no signifique un riesgo a la salud de los consumidores. Y por otra parte, después del uso, voy a requerir otro sistema de tratamiento para que en la disposición del agua residual no conlleve impactos ambientales adversos, severos o irreversibles en el mismo ambiente, ¿no? Entonces necesito una potabilizadora, que es un sistema de tratamiento de agua para consumo humano, y requiero una planta de tratamiento de aguas residuales para mitigar los impactos al ambiente. Y fíjense que estoy utilizando el verbo mitigar y no evitar. Los estoy disminuyendo porque cualquier actividad humana conlleva impactos ambientales, ¿no? Eso sí nos tiene que quedar claro. Bueno, ¿cuáles son los elementos que integran al sistema hidráulico urbano? Primero vamos a separarlo en dos grandes sistemas, que en este caso serían subsistemas. El sistema de abastecimiento de agua potable, que lo integra la fuente de abastecimiento, que en este caso estaríamos hablando de si son fuentes superficiales como los ríos, como los lagos, como las lagunas, o algún embalse generado por el mismo ser humano, por ejemplo, una presa derivadora. La obra de captación que se adapta al tipo de fuente de abastecimiento, como podría ser la misma presa derivadora, una captación directa en el lago, puede ser también un pozo, si estamos hablando de una fuente de abastecimiento subterránea. Esa sería la obra de captación. Y después, en función de las características de calidad del agua que me ofrezca esa fuente de abastecimiento, será el sistema para la potabilización, que puede ser tan sencillo como simplemente un sistema de desinfección o tan complejo como sistemas a base de membranas, ¿no? Como la ósmosis inversa, la ultrafiltración, la nanofiltración, intercambio iónico y algunos otros procesos que se van sumando en función de las características que tiene el agua, ¿no? De dónde proviene el agua y cómo la quiero entregar. Las obras para la conducción, que estos son sistemas de tuberías que me permiten llevar el agua de un origen a un destino, que también las aprendemos a diseñar los ingenieros civiles. Los tanques de regularización que me permiten equilibrar funcionamientos orgánicos como los que tiene el ser humano con funcionamientos mecánicos como los que tienen los sistemas de bombeo. Si ustedes analizan esto, hay una incompatibilidad entre un funcionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en ciclos, ¿no? Todos los días, dependiendo del día, tenemos un aseo personal, puede ser matutino o nocturno. Tenemos necesidad de la operación de muebles y aparatos sanitarios, lavabos, fregaderos, lavaderos, WCs, mingitorios, ¿sale? Es un funcionamiento cíclico que podríamos normalizar. Pero por otra parte tenemos un funcionamiento mecánico que es constante. Ante esta disparidad entre un funcionamiento orgánico y un funcionamiento mecánico, necesito un elemento que me logre equilibrar estos dos funcionamientos, que es un tanque de regularización. Una vez que ya equilibré estos dos funcionamientos, con esto que logra amortiguar ambos funcionamientos, ya lo puedo entregar mediante este sistema de tuberías que son las redes de distribución, ¿no? Una vez que termina este sistema, empieza el otro subsistema, que es el complemento para que ambos sean el sistema hidráulico urbano, que es el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial, que inicia con el sistema de albañales internos y externos,
Después, saliendo ya del predio, se conecta con las redes de atarjeas. Estas a su vez se conectan con subcolectores y colectores y cada vez son tubos que van creciendo de tamaño. ¿Por qué? Porque van pluviales, en su caso, de todos los predios a los que da servicio este sistema de alcantarillado. El siguiente nivel de tubería ya se llama interceptores y finalmente estos interceptores descargan en emisor. Me faltó ponerlo aquí en el listado. Un emisor, que es el tubo que ya contiene todas las aguas hervidas que se conectan al sistema de tratamiento de aguas residuales y después ya el agua con las características que están normadas por la Semarnat, ya podríamos disponerlo correctamente en los cuerpos de agua o bien su reuso en la industria, en el comercio o inclusive en la zona urbana. ¿Qué tan adecuado sería, les pregunto esto, ir pensando en una conexión real de, así como está conectado el sistema de abastecimiento con el sistema del drenaje, que el sistema de drenaje, después de un tratamiento fino, pudiera complementar al sistema de abastecimiento? Es decir, que hubiera un ciclo completo. Entrego agua potable, se utiliza, se genera agua residual, se trata y parte de esa agua, si no es que toda, se vuelve a reinyectar a un sistema de abastecimiento. ¿Consideran que ya es viable tecnológicamente hablando? ¿La sociedad lo aceptaría? ¿Qué opinión les merece esto? No sé si alguien quiera participar. A ver, David, adelante. Yo creo que habría muchas opiniones, sobre todo por la desconfianza que la sociedad le tiene al gobierno, ¿no? De que lo están haciendo mal, no tenemos la tecnología suficiente. Entonces, a final de cuentas, se vería como una tecnología, aunque esté bien implementada, pues no aceptada, pues yo creo. Y todo el mundo pensaría, le achacaría sus enfermedades a eso, de que todos estamos en agua sucia y así. Estoy de acuerdo contigo, David. Sin embargo, la necesidad puede llevarnos a eso en el corto plazo. Rafael, adelante. Bueno, pues más o menos era lo que había comentado, o sea, ya yo creo que en estos momentos en los que vivimos, pues ya no es como de elegir, sino ya tendría que ser algo obligatorio por la situación en la que está esta crisis de agua y pues solamente hacer lo mejor posible, ¿no? O sea, hacer un buen sistema para que también la gente, pues quiera o no, o sea, agarre esa confianza de poder utilizar estos nuevos sistemas que pues ya son muy necesarios en la actualidad. Es correcto, Rafael. Y fíjate que ya se utiliza en varias partes del mundo. O sea, la necesidad ha llevado a la implementación de la tecnología que ya existe desde hace muchos años. Es decir, nosotros podemos potabilizar prácticamente cualquier agua con la calidad que tenga, inclusive los lixiviados de los rellenos sanitarios, que son esos líquidos que son producto de la lixiviación y de la infiltración de agua de lluvia en contacto con los residuos sólidos. Esta agua que sale de los residuos sólidos se puede llevar a un tratamiento tal que se pueda purificar y cumplir la norma 127. Estamos hablando de agua que tiene más de 5,000 miligramos por litro de DBO 520. ¿Sale? Entonces, por supuesto que lo podemos hacer con el agua residual que sale de un centro urbano, pero la sociedad tiene que aceptar esta solución, porque como dice, me parece que lo dijo David o Rafael, esto puede generar, digamos, dudas en la población acerca del sistema y una negativa. Para que un proyecto sea esté acorde con el desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, recuerden que tiene que cumplir con las tres esferas: la cuestión técnica, la cuestión económica y la cuestión social. Es decir, tiene que ser una solución aceptada socialmente. Si alguna de estas tres falla, créanme que el sistema, aunque sea muy, muy tecnificado,
que sea muy económico, si no es aceptado por la sociedad, no va a fructiferar y entonces en algún momento va a colapsar. Es importante que tomemos conciencia como generadores de infraestructura de la importancia que tienen estos sistemas complementarios o alternativos, que nos van a permitir satisfacer las necesidades que tiene el ser humano en sociedad de agua potable, porque si no se cumple, ¿qué va a provocar? Se va a provocar una migración. Si no hay agua aquí, ¿a dónde me voy a ir? Pues donde haya agua y a empezar desde cero y a tener un rezago en el desarrollo que tienen esos centros urbanos. Vean la importancia que tenemos como generadores de infraestructura para los centros urbanos. Siguiente pregunta. ¿El subsistema de abastecimiento determina el tamaño del subsistema de drenaje? Eric, habías levantado la mano, no sé si quisieras contestar esta pregunta. Repito, ¿el subsistema de abastecimiento determina el tamaño del subsistema de drenaje? No lo determina tal cual, porque también tenemos que tener en consideración, como les había mencionado antes, que aquí en México se ocupa el mismo sistema para aguas pluviales como para las descargas de drenaje y hogares y de la industria. Entonces, idealmente, pues ya sí es proporcional. Sin embargo, en la realidad aquí en México, pues no es tanto de esa manera. Estoy de acuerdo contigo, Eric. Va a depender del tipo de sistema. Los que ya llevaron alguna clase que tenga que ver con alcantarillado, sabrán que existen tres tipos de alcantarillado. El alcantarillado sanitario, que conduce el agua residual que se genera en los distintos usos. Un alcantarillado pluvial, que como su nombre lo dice, pues escurre el agua que se genera de la precipitación y posteriormente el escurrimiento. Y un sistema que combina estos dos escurrimientos en un solo tubo. Entonces, ante mi pregunta, tendríamos que ver, bueno, ¿es un sistema separado o es un sistema combinado? Si es un sistema combinado, pues la cantidad de agua residual no es nada comparado con la cantidad de agua pluvial. Ya lo vimos en el balance de materia. Es mucho mayor la cantidad de agua de lluvia que puede escurrir en un sistema que la cantidad de agua que se va a generar por el uso del agua potable en el mismo sistema. Entonces, pero si estamos hablando de un sistema separado, el alcantarillado sanitario sí está determinado por el tamaño del sistema de abastecimiento. Y vean ustedes cómo aquí sí se observa el ciclo completo. A esto se le llama ciclo urbano del agua y se los voy a explicar a continuación. Observen ustedes, todo inicia en la parte izquierda, en la parte de abajo, en donde tengo las distintas fuentes de abastecimiento. Tengo un río, que es una fuente superficial, tengo un lago, que también tiene su captación, o bien se está tomando el agua desde el subsuelo mediante pozos. A partir de líneas de conducción, el agua que se toma de las fuentes de abastecimiento en las obras de captación se lleva a los sistemas de potabilización, que como ya les decía a ustedes, dependiendo de las características de calidad que tenga el agua en sus distintas fuentes, pues también serán los procesos y operaciones de los cuales yo voy a echar mano para su potabilización. Les decía yo, desde algo tan sencillo como una desinfección con hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio o gas cloro, o algo tan complejo como una serie de procesos concatenados que me permitan ir, digamos, separando las mezclas y generar el agua potable. ¿Cuál es la norma que me determina las características de calidad del agua para uso y consumo humano en México? Lo pueden escribir en el chat o lo pueden mencionar ustedes verbalmente. Hay una norma que nos indica cuáles son las características de calidad del agua para uso y consumo humano. ¿Cuál es? ¿La recuerdan, chicos? ¿Chicas? Aquí tengo el chat, la NOM 127, exactamente. Muchas gracias, Julio, Mayra, también, Eric, la mencionaron. Es correcto, la NOM 127 de la Secretaría de Salud.
no es de la Semarnat, no tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con la salud pública, por eso la publica la Secretaría de Salud. ¿Y cuál es el sistema de tratamiento para la potabilización, que es el convencional? Dado que principalmente el agua que se abastece en México, no en la Ciudad de México, en nuestro país, proviene de fuentes superficiales que presentan color, turbiedad, microorganismos, principalmente se opta por los procesos convencionales que se basan en coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Un poquito más adelante les voy a desglosar estos procesos, pero básicamente es quitar sólidos en suspensión y sólidos disueltos y darle una desinfección al agua para que pueda ser entregada, ¿no? Entonces, el agua sigue su curso, ya generamos agua que cumple con la norma 127, sigue avanzando y llega a un sistema de regulación. Aquí lo están poniendo esta diapositiva como almacenamiento. En realidad el agua potable no quiero almacenarla tanto tiempo, porque entre más guarde el agua, entre más madura esté el agua o menos fresca esté, su calidad se va deteriorando. ¿Por qué? Pues porque principalmente nosotros vamos a desinfectar con cloro, con algún oxidante. Y este tiene una característica de eh, transformarse o evaporarse, y entonces la concentración del desinfectante va bajando en el tiempo. Y si pasan muchas horas o inclusive días, la concentración del desinfectante baja. Perdón, chicos, ¿siguen ahí? Sí, Algo pasó con mi computadora, pero ¿se sigue proyectando? sí. Perfecto. Háganlo. Listo, no sé a qué le moví, pero bueno. Y la concentración del desinfectante disminuye, y eso puede, digamos, conllevar un riesgo de crecimiento de algún microorganismo y que el agua ya no sea segura en su entrega para la población. Bueno, voy a tratar de poner aquí un puntero láser. ¿Se ve el puntero láser? Sí. Perfecto. Bueno, una vez que el agua ya es, digamos, regularizada, pues viene el sistema de distribución y lo vamos a entregar a los distintos usuarios del sistema de abastecimiento, que pueden ser usuarios domésticos o pueden ser usuarios no domésticos. Es decir, ¿quién se conecta a la red de distribución? Las casas, los comercios, la industria y también el gobierno se conecta, por ejemplo, para el riego de parques públicos, para el lavado de vialidades, para el suministro a escuelas, a oficinas de gobierno. Hay una conexión a la red de distribución. Entonces, bueno, yo necesito clasificar muy bien a mis usuarios, esto lo vamos a ver el miércoles y el viernes, de cómo clasificarlos, porque cada uno de ellos me va a conllevar un consumo. ¿Cómo voy a identificar la cantidad de agua que le necesito dar a una población? Pues tengo que hacer primero un conteo de toda la infraestructura con la que cuenta ese centro urbano. ¿Cuántos comercios, cuánta industria, cuántas casas? Y no solamente en cuanto a usuarios domésticos, ¿cuántos habitantes? También los tengo que separar o dividir en usuarios de clase alta, media y popular. Más adelante vamos a reflexionar del por qué, cuál es la importancia que tiene esta clasificación de los usuarios. Y después de ello, una vez que el agua ha sido utilizada en los distintos muebles y aparatos sanitarios en la industria y el comercio, pues se va a generar agua residual. ¿Qué le cambiamos? Aquí surge otra pregunta que no la puse en la diapositiva, pero ¿qué cambios existen? Antes, digamos, de que ingrese el agua a la casa habitación y después, ¿con qué entró en contacto? Eh, ¿Qué cambios, qué características de calidad del agua tiene después del consumo en casa habitación? No sé si alguien quiera participar. Pedro, adelante. Pues primeramente el agua llega potable,
muchas veces con cloro residual de las plantas de potabilización. Esta entra a los almacenamientos de la casa, ya sea tinacos, cisternas o lo que sea, y entra en contacto con tuberías que pueden tener presencia de corrosión o algún otro contaminante, y ya después es usada por nosotros, y puede ser que entre en contacto ya sea con nuestro mismo cuerpo para bañarnos, lavarnos las manos, cosas por el estilo. También es utilizada para la limpieza de trastes y el piso, todo eso, y también para lo sanitario, pues, de nuestros desechos y todo eso. Entonces, pues, entra en contacto con materia orgánica principalmente. Es correcto, Pedro. Y dependiendo del uso, ¿verdad? Tú mencionaste algunos. Por ejemplo, el aseo personal. El aseo personal, pues tendríamos piel muerta, cabellos, ¿no? Sudor, alguna secreción quizá, que entra en contacto con el agua. Cuando la utilizamos en el WC, evidentemente hay un contacto con orina y con heces fecales. Y ahí hay un aumento en la materia orgánica, en el nitrógeno. Los jabones y detergentes que utilizamos para el aseo personal, para el lavado de ropa, para el lavado de pisos, el lavado de trastes, son ricos en fósforo. Entonces ahí vamos a tener otro elemento que es sumamente importante desde el punto de vista ambiental, en el agua residual, que se lo tenemos que eliminar. Si no eliminamos los nutrientes, hablando principalmente del nitrógeno y el fósforo, podemos tener una afectación importante a los cuerpos de agua cuando hay un vertido de las aguas residuales. Es importante identificar que vamos a incrementar la concentración de nitrógeno y la concentración de fósforo. Materia orgánica, sólidos en suspensión, sólidos disueltos, ¿no? Evidentemente el agua cambia en su aspecto en cuanto a aspectos organolépticos, pues tiene un mal olor, no la vamos a probar evidentemente, debe tener un mal sabor, tiene mucha turbidez, tiene mucho color, tiene presencia de nutrientes, tiene materia orgánica, tiene nitrógeno amoniacal, y esto evidentemente, si yo lo dispongo en un cuerpo de agua, va a generar un deterioro en la salud del mismo cuerpo de agua. No sé si alguien tenga alguna otra opinión, algo que se nos esté pasando, con qué más entra en contacto. ¿Qué pasa en los calentadores? Nosotros principalmente calentamos el agua, en esta zona del país calentamos el agua para podernos bañar, o a lo mejor también para el lavado de trastes o lavado de ropa. ¿Creen que eso puede generar algún cambio, Marlet? Adelante. Bueno, quería como completar un poquito que también siento que no se tiene la cultura aquí en México de que, por ejemplo, los residuos de aceite que luego se generan en la cocina, muchas veces las personas se les hace fácil tirarlo y realmente es algo que, pues principalmente daña la tubería porque pues se crea como una masa que, pues ahora sí que pues, provoca ahí que no se pueda ir el agua y así. Entonces creo que también es algo muy importante porque pues se sabe que a lo mejor la contaminación que causa el contacto del aceite con el agua es algo que pues casi, pues no se consciente, bueno, se hace consciente, bueno, se, mm, se ponen a pensar las personas de el daño que puede causar, entonces creo que, y si le agregamos ahora sí que todo lo que ya ha mencionado, creo que sí es algo que también deberíamos de tomar en cuenta porque pues creo que es una de las grandes contaminaciones que sufre el agua y para poder como que volverla a dar un uso, siento que también es algo que se debería de hablar. Estoy de acuerdo contigo, Marlet. Y créanme que la eliminación de grasas y aceites es de lo más sencillo. O sea, prácticamente es de lo primero que podríamos quitar con sistemas muy, muy sencillos que simplemente van a echar mano de esto de que son líquidos inmiscibles, es decir, no se mezclan. El agua y el aceite no se mezclan y afortunadamente tienen diferentes densidades.
el aceite, las grasas y aceites son más ligeras que el agua y van a flotar. Entonces, es muy sencillo su separación. ¿En dónde se van a generar grasas y aceites? Pues en las gasolineras, en los talleres mecánicos, en los restaurantes. Estos están obligados a tener una trampa de grasas y aceites para cumplir con la normatividad, en este caso la norma 002 de Semarnat. Entonces, sí, como dice Marlet, esta acumulación de grasas y aceites puede significar un deterioro a la calidad de los cuerpos de agua y pues hay que echar mano de algún proceso de operación que nos permita su eliminación. Les hablaba hace un momento del incremento en la temperatura. ¿El calor será un contaminante? ¿Creen ustedes que pueda afectar el hecho de que yo esté aumentando la temperatura del agua residual? ¿Puede llegar a deteriorar los cuerpos de agua? ¿Qué Sí, opinión les merece? ¿Quién me dice por qué? sí, pero es más visible en algunas otras cuestiones, por ejemplo, en alguna planta nuclear que se utiliza para enfriar los reactores, el agua es depositada muchas veces caliente en los cuerpos de agua y pues cambia todo el equilibrio del ecosistema o lo que haya en ese cuerpo de agua, puede favorecer el crecimiento de algas o cosas por el estilo y también hace que baje la disponibilidad de oxígeno. Eso afecta directamente a la fauna que vive dentro de ese cuerpo de agua. Pero en el caso doméstico, sí hay un incremento tal vez de la temperatura del agua, pero una vez ingresando en el sistema de drenaje, ya que llega al cuerpo de agua donde va a ser vertida, pues ya la temperatura ya se estabilizó. Es correcto, y bueno, difícilmente vamos a llegar a la temperatura que está incluida en la norma 001 y 002, que es de 40 grados Celsius. Si nos bañáramos con esa temperatura, créanme que ya nos generaría quemaduras de primer grado. Entonces, no vamos a llegar a esas instancias, más bien este límite tiene que ver, como lo dice Pedro, con otros usos del agua, comerciales, industriales o de generación de energía eléctrica en las plantas nucleoeléctricas. Entonces, es correcto. Y sí, como lo menciona muy bien Pedro, esto puede desnaturalizar el cuerpo de agua. Va a haber una modificación del pH, va a haber una menor solubilidad de oxígeno en el cuerpo de agua y entonces se va a liberar. Esto hay que recordarlo. La capacidad que tiene un líquido de sostener un gas disuelto también está en función de la temperatura que tiene este líquido. Y si yo aumento la temperatura, pierde esta capacidad y entonces libera oxígeno disuelto. Y mucha fauna, mucha flora depende de este oxígeno disuelto y habría un desequilibrio ecológico. Entonces es importante también considerar que parte de la contaminación también es calor. Es calor y esto puede deteriorar los cuerpos de agua, ¿sale? Entonces, en resumen, pues tenemos un contacto con nutrientes, hay un contacto con sólidos en suspensión, hay una disolución también de los mismos sólidos, hay una presencia de calor, hay una presencia de muchas sustancias químicas que son utilizadas en varios usos, ¿no? En cosméticos, en medicamentos, que lamentablemente no está lo suficiente bien normado o difundido en la población. Hay muchas personas que tienen el mal hábito de disponer sus medicamentos caducos en el WC o en las coladeras. Hay muchas personas que tienen el mal hábito de disponer pinturas, aceites usados, aceites quemados o aceites de cocina en las mismas coladeras. Y créanme que esto significa un potencial riesgo al funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua residual. ¿Sale? Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿alguna duda o comentario hasta aquí? El agua, una vez utilizada, entonces ingresa al subsistema de alcantarillado que, como ya les decía, pues consta de una serie de tuberías que inician con los 20 centímetros, que es digamos, el mínimo que puede tener una red de atarjeas, y va creciendo en función de las necesidades, ¿no? Por ejemplo,
para la misma zona metropolitana del Valle de México, pues tenemos emisores que rondan los 6, 7 metros de diámetro interior. Imagínense el tamaño de esas tuberías. En una población pequeña o mediana, pues tendríamos emisores de 1,83 a lo mejor como máximo, de 1,22 de centímetros como máximo en un sistema más pequeño. Y el agua es conducida por esta serie de tuberías hacia el sistema de tratamiento de agua residual, en donde vamos a ir quitando, vamos a ir eliminando los contaminantes de lo más fácil a lo más complejo. ¿Qué será lo más fácil de eliminar? Bueno, ya se los dije, ¿qué será lo segundo más fácil de eliminar? Después de las grasas y aceites en el agua residual. Hay unos sólidos de gran tamaño que pueden ser removidas por cribado con rejillas. El agua residual no se sabe por qué, o bueno, sí se sabe, pero llega demasiados residuos sólidos al alcantarillado. Podemos encontrar desde harapos, botellas de vidrio, muebles, animales muertos que llegan junto con el agua residual a las plantas de tratamiento. Entonces, todos estos elementos que son de gran tamaño, pues son retenidos o son cribados mediante rejillas. Estas rejillas pues van a tener un funcionamiento ya sea manual o mecánico que nos van a permitir el remover estos residuos sólidos y disponerlos correctamente en una planta de selección y posteriormente un relleno sanitario u otro sistema de disposición. Después vamos a ir quitando los sólidos que son más pesados que el agua y que por mismo peso propio se van a sedimentar. A base de sedimentadores vamos a ir eliminando todos aquellos elementos que son más pesados que el agua y que con una cuestión de minutos u horas se van a posicionar en el fondo de los tanques. A esto se le llama sedimentador primario o un desarenador en el caso de las partículas discretas. Después de ello, pues siguen otro tipo de procedimientos que principalmente en México son biológicos, como sistemas de tratamiento a base de biomasa suspendida, algunas lagunas de estabilización y a base principalmente de lodos activados, en donde echamos a andar un mecanismo que se basa en la proliferación de microorganismos y en ese proceso pues hay una metabolización de los contaminantes orgánicos y de los mismos nutrientes que nos van a permitir su disminución en la concentración. Después de ello, vamos a tener una sedimentación de estos racimos de microorganismos. Estos lodos pueden recircularse nuevamente al sistema de aireación y vamos a generar un agua residual, pues que ya presenta menor concentración de sólidos en suspensión, de sólidos disueltos. Ya habremos disminuido la cantidad de nutrientes en el agua residual y ya su disposición puede ser menos riesgosa hacia el cuerpo de agua, o bien, como está aquí, el agua residual tratada puede ser ya reutilizada en algunas actividades humanas como la siembra. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Estamos hablando del sistema hidráulico urbano, que vean, inicia en el sistema de abastecimiento, se conecta con el sistema de alcantarillado, hay un sistema de saneamiento básico y posteriormente puede haber una reutilización o un retorno al cuerpo de agua. Les preguntaba yo hace algunos minutos de qué opinión les merece el conectar este retorno con el sistema de captación y que fuera un circuito cerrado, un ciclo cerrado. ¿Ya contamos con la tecnología? Sí, ya contamos con ella. ¿Ya contamos con la aceptación social? Eso es el tema complejo, ¿no? Y también la cuestión económica. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Comentario? Bueno, Yo tengo una duda. adelante, Este, Margaret. así como hay una norma que nos dice para que sea agua potable, ¿también existe alguna norma que nos diga si está, o sea, con qué requisitos debe cumplir el agua que nosotros ya, pues ya le dimos como, cuando ya pasa a la fase del retorno, o sea, que nos diga
si está bien o está mal, ahora sí como devolver a los cuerpos de agua. Y existen dos normas, tres normas, perdón, de la 1 a la 3 de la Semarnat. 001, 002 y 003 de Semarnat. La 1 nos dice cuáles son las características que tiene que tener el agua residual tratada para poder ser dispuesta en un cuerpo de agua nacional, ¿no? Dependiendo de las características que tenga este cuerpo de agua. Si hay un contacto directo con los seres humanos, si este cuerpo de agua es para la preservación de la vida acuática, pues va a haber otro tipo de requisitos, ¿no? Entonces sería la 001 de Semarnat. La 002 nos habla al respecto de las características que tiene que tener el agua residual para ser vertida en un sistema de alcantarillado. Esto es por la misma protección de la planta de tratamiento. Piensen ustedes que si esto no está normado, las personas mal informadas o que no están sensibilizadas del tema podrían tener una descarga de agua residual con una calidad muy deteriorada y esto puede poner en riesgo el funcionamiento de la planta de tratamiento. Alguna industria, a lo mejor, puede abusar de este privilegio de enviar sus aguas residuales al sistema de alcantarillado y entonces verter agua con una calidad muy deteriorada. Y entonces esto poner en riesgo el funcionamiento de la planta. Entonces, precisamente para esto se generó la norma 002 de Semarnat, que establece las características que tiene que tener el agua que se puede verter en los sistemas de alcantarillado. Y la 003 habla también de características de calidad del agua residual para ser reutilizada. Es decir, qué características debe tener el agua para que pueda ser reutilizada en el cultivo, en algún parque recreativo, para el llenado de algún lago artificial, para el uso de fuentes, para el uso en la industria, por ejemplo, en los autolavados, en donde ocasionalmente vemos que tiene la leyenda de que aquí se utiliza agua tratada, ¿no? Entonces esto está indicado en la norma 003 de Semarnat. Chicos, ¿alguna otra duda o comentario? Muy bien, bueno, ¿consideras relevante analizar la oferta de las fuentes de abastecimiento? Hemos hablado ahorita del consumo de agua, de la demanda de agua, ¿no? El agua que requiere la población para su desarrollo. Pero ¿será relevante, será importante analizar la oferta de las fuentes de abastecimiento? Fíjense que aquí hay un análisis de la oferta contra la demanda. ¿Cuál debería de ser más alta? ¿La oferta de agua que me da el planeta o la demanda de agua que me implican los centros urbanos? ¿Qué opinión les merece? ¿Deberíamos de analizar la oferta? Sí, principalmente para que sea sustentable la explotación de agua y pues debería de haber más oferta, pero pues hay evidentemente más demanda en los centros urbanos de agua que la disponibilidad. Es correcto, Pedro. Yo les preguntaría, o sea, haciendo una reflexión de lo que hicieron nuestros padres ingenieros civiles o nuestros abuelos ingenieros civiles durante el siglo XX. ¿Creen ustedes que estos abuelos y padres de la ingeniería civil privilegiaron la oferta o privilegiaron la demanda? Pedro, ¿tú qué opinión te mereces? Privilegiaron la demanda porque fue un boom de pues, industrialización, urbanización, entonces pues había que satisfacer las necesidades de las poblaciones emergentes. Entonces, en mi opinión, privilegiaron la demanda antes que la oferta. Correcto. Ellos simplemente, en su afán de cumplir con esta encomienda que tenemos los ingenieros civiles, de satisfacer las necesidades básicas que tiene el ser humano en sociedad para su desarrollo, dijeron, yo tengo que tomar agua de donde sea y no me voy a poner a hacer estudios, no me voy a fijar si estoy sobreexplotando este acuífero
o no me voy a fijar si de esta fuente superficial dependen otras especies, y simplemente voy a privilegiar la demanda y voy a darle agua a los centros urbanos. Pero ¿qué riesgo, qué efectos negativos se tuvieron de estas decisiones? Lo podemos ver a pocos kilómetros y en la misma Ciudad de México. Los cuerpos de agua totalmente deteriorados, desequilibrios ecológicos, calentamiento global. Adelante, José Ugalde, ingeniero. Bueno, aquí, recapitulando la pregunta, que si considero relevante analizar la oferta de las fuentes, bueno, aquí las fuentes ya, pues ya sabemos que ya tenemos un estimado, ¿no? De todos los afluentes que podemos aprovechar del sistema natural. Aquí lo importante, como volvemos a decir, sería lo importante la infraestructura, que es la que no se moderniza ni siquiera aumenta. Solamente bueno, en el país pues solamente tiene mantenimiento. O puede pasar como le pasó al estado de Monterrey, ¿no? Que se quedaron sin agua el año pasado y reinventaron y volvieron a hacer una obra de infraestructura donde para que no se queden sin agua de nuevo. Entonces aquí la pregunta más bien sería cuándo analizar la infraestructura y qué se necesitaría más para una planeación a futuro, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, José. Mi impresión es que los planes maestros sí se hicieron, pero no se cumplen a cabalidad. En ese plan maestro, nosotros establecemos un horizonte de planeación, un periodo de diseño. Al final de este periodo de diseño, tendría que haber una sustitución, una renovación con la tecnología que prevalezca en ese momento. Si yo voy a hacer un sistema de abastecimiento, yo puedo decir, será para 30, 25, 45 años. Tengo que colocar los sistemas suficientes para que se cumpla este periodo de diseño, pero también establecer qué se hará cuando se termine ese horizonte de planeación, cuando se termine ese periodo de diseño, y en ese momento echar a andar el siguiente sistema que lo va a sustituir. Lamentablemente en México lo que hacemos es reparar y volver a reparar los sistemas, ya no considerando la tecnología con la que se cuenta actualmente. Estamos reparando fugas de tuberías que tienen más de 70 años enterradas debajo de la Ciudad de México. Sabemos que sería carísimo sustituir completamente la red de distribución. Claro, hacerlo de un momento a otro, toda la red, pues es casi imposible, pero dentro de esta planeación debería de haber las ideas y la secuencia de pasos para que esto se pudiera ir dando paulatinamente. Creo que nos hemos olvidado de esta planeación. Yo estoy de acuerdo. Y definitivamente el considerar la oferta debe de ser mucho más importante que la demanda. Entonces, si un centro urbano no tiene en la cercanía los cuerpos de agua, tiene que considerarlo para su desarrollo. Ustedes van a decir, bueno, ¿y la Ciudad de México qué? La Ciudad de México es un caso dramático porque tenemos un uso de agua mucho mayor del agua que se considera como renovable. Ahorita vamos a ver esos datos dramáticos. A ver, entonces, paso a la siguiente diapositiva. Esta pregunta, ¿cuál es la situación que prevalece en nuestro país en cuanto a la disponibilidad de agua? ¿Esta situación es la misma en todo el territorio? Ya se ha adelantado que sí hay una crisis de escasez en el país, digamos, en promedio, sí hay digamos, hay un grado de presión importante, pero que si lo vemos individualmente en las regiones del país, no en todos lados sucede lo mismo. Donde hay más agua, donde hay menos agua, donde hay más habitantes, donde hay menos habitantes, donde hay un mayor desarrollo económico. Bueno, y esto
Lo podemos ver con estos gráficos que les muestro a continuación. Aquí vamos a ver la evolución que ha tenido la población en centros urbanos, la población urbana que vemos aquí en este gráfico. Esto está en millones de habitantes. Y en este color más clarito vemos la población rural. Vean ustedes que este gráfico me muestra en millones de habitantes la evolución de la cantidad de habitantes desde 1950 hasta el 2015. Y vean que principalmente la población urbana, la que vive en grandes ciudades, es la que ha aumentado de tamaño. La población rural ha crecido muy poco. El proceso de concentración de habitantes en las localidades urbanas ha acelerado su crecimiento, lo que implica fuertes presiones sobre el ambiente por el incremento de la demanda de servicios. La evolución de la población rural a urbana de la década de los 50 a la fecha pasó del 57.3% al 23%. Es decir, por ahí de los 50 era mitad y mitad. Es más, la población rural era mayor que la población en centros urbanos. Pero la evolución de los centros urbanos y de la vida humana en el planeta ha privilegiado el crecimiento de la población en las ciudades más que en las zonas rurales. Claro que esto va a tener un cambio después de lo que nos sucedió en el 2020, en donde se vivió la crisis sanitaria. Va a haber hay un cambio en esta forma de pensar que tienen los seres humanos y posiblemente este gráfico llegue a cambiar con el paso del tiempo. Las ciudades inteligentes, las ciudades del futuro, no implican una gran concentración de habitantes en las ciudades. Eso hay que tomarlo en cuenta. También mejorar la calidad de la calidad de vida que se tiene en las zonas rurales. Entonces, esto para entender el contexto de la situación que prevalece en México y de la importancia que tiene el análisis de la oferta adicional al análisis de la demanda. No quiere decir que no le dé importancia a la demanda, sino que también con ese mismo nivel de preocupación se lo tengo que dar a la oferta. Bueno, este gráfico que está tomado de la publicación que tiene la Comisión Nacional del Agua, que se llama Estadísticas del Agua en México, esto es del 2018, me habla de cómo está distribuida el agua renovable, la población y la aportación al Producto Interno Bruto. Primero hay que entender qué es esto del agua renovable. A grandes rasgos es agua que yo aseguro que me va a llegar a la región todos los años. Que pase lo que pase, en esa región llegará esa agua nuevamente cada año. ¿Y cómo llega el agua al territorio? Puede llegar por precipitación pluvial, puede llegar desde los acuíferos, todos los acuíferos comparten agua a otros acuíferos, o puede llegar por los escurrimientos superficiales. Entonces, hay agua, hablando otra vez de un sistema y de un balance de materia, que llega por una entrada que es la precipitación pluvial, por los acuíferos o por los escurrimientos superficiales, pero también hay agua que va a salir por los mismos acuíferos, por los escurrimientos superficiales o por la evaporación también. Pero hay un agua que se va a quedar ahí acumulada. Esa es el agua renovable. Aquí en este mapa de la República Mexicana, pues vean ustedes que en la parte norte y oriente se cuenta con un color gris y en la parte sureste pues tengo esto que es en color azul. Y el gráfico que se encuentra en la parte izquierda me dice que el agua renovable, más del 60% se encuentra en la zona azul y el 33%, vean, gran territorio, es decir, yo creo que cerca del 80% de la superficie, cuenta con el 33% del agua renovable. Ahora, en cuanto a cantidad de habitantes, ¿cómo debo de interpretar esta barrita? El 77% se encuentra en esta zona y el 23% de la población se encuentra en esta zona. Y algo todavía más dramático,
el Producto Interno Bruto o la aportación al Producto Interno Bruto, el 83% se encuentra en esta zona y el 17% en la zona sureste. Entonces, ¿qué opinión les merece esto? ¿Cómo está distribuida la población, el crecimiento económico con respecto al agua renovable? Si ven que hay una falta de congruencia, porque donde hay más población hay menos agua, donde se produce más Producto Interno Bruto hay menos agua. Pues hay una mala distribución. ¿Sí? Sí es importante considerar que esto es un gran reto que tenemos los mexicanos, porque donde están los grandes centros urbanos, Monterrey, Guadalajara, la zona metropolitana del Valle de México, hay muy poca agua. Entonces ahí nos falló. Se calcula el agua renovable como el escurrimiento natural medio superficial interno anual, más la recarga total anual de los acuíferos, verticalmente y lateralmente, más los flujos de entrada, menos los flujos de salida del agua a otras regiones. Ese es el agua renovable. Bueno, aquí el agua renovable nos permite también obtener otro indicador que es el grado de presión. El grado de presión, como lo dice esta ecuación, se calcula como el volumen concesionado, es decir, el volumen que Comisión Nacional del Agua tiene registrado que se entrega para los usos consultivos entre el agua renovable. ¿Cuáles son esos usos que puede tener el agua que se entrega o que se maneja en las regiones hidrológicas? Agrícola, 76%, vean este Pac-Man, 76% a la cuestión agrícola, 4.72 a la generación de energía eléctrica, excluyendo la hidroelectricidad, la industria 4.86 y para el abastecimiento público 14.38. Entonces, aquí también es importante entender y hacernos conscientes que las poblaciones, que digamos, la industria, el comercio, el uso doméstico, no significa la mayor cantidad de agua que se consume en el país. Vean que esta gran rebanada del pastel se la lleva en las cuestiones agrícolas. Pues ahí también hay una gran área de oportunidad en mejorar los sistemas de riego para que esta rebanada de pastel también disminuya, ¿eh? No solamente es una campaña de concientización a la población del uso racional del agua, sino que también haya otro tipo de estrategias que permitan disminuir la cuestión agrícola. Entonces, ¿por qué esta división política es distinta? O más bien esta división que tiene el país es distinta a la división política. Bueno, Conagua por practicidad ha dividido el país en 13 regiones hidrológico-administrativas, que puede incluir algunos estados o parte de algún estado dentro de esas regiones. Y más bien es por una cuestión de manejo de cuencas. La Ciudad de México se encuentra en la región hidrológica número 13, que está en rojo y en rojo, ¿sale? ¿Qué significa el colorear la región hidrológica con un color? Bueno, es el agua renovable, que está medida en metros cúbicos por habitante al año. En rojo se coloca cuando es menor de 500 metros cúbicos por habitante al año. Es decir, que yo como habitante de la Ciudad de México me corresponden menos de 500 metros cúbicos por habitante al año. Y ustedes van a decir, pues con eso me alcanza y me sobra, profe. En realidad con 500 metros cúbicos me alcanzaría y hasta me sobraría para mis usos domésticos. Sí, pero no estamos considerando esto, ¿sale? Que hay una parte nada más, como un 15% que se destina a casa habitación y todo lo demás le toca a la cuestión agrícola, industrial y a la generación de energía eléctrica. Entonces tenemos una escasez absoluta. Después no hay ninguno pintado de amarillo, pero sí hay algunos pintados de gris en donde les corresponde de 1000 a 1700 y se denomina con estrés. Y en azul, mayor a 1700 metros cúbicos por habitante al año, que se denomina sin estrés.
Ahora, traduciendo esto al grado de presión en donde ya no solamente es el agua renovable, sino también cuánta agua se consume en un grado de presión, ahí vemos que es consistente. La región 13 tiene muy alto grado de presión y pues tengo en las otras 13 distintos colores. Solo algunas se salvan. Aquí tengo una media que involucra parte de Veracruz, Tamaulipas. Aquí algunas amarillas en el norte del país y estas que se salvan está Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, que no tienen estrés hídrico. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario, chicos, chicas, ingenieros, de cuál es la relevancia que tiene el considerar la oferta de agua antes de analizar la demanda. Yo sé que este curso se basa en el análisis de la demanda de agua, pero también es importante que nos hagamos conscientes de la importancia que tiene la oferta. ¿Algún comentario? Vamos a ver si hay algo en el chat. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y esto también está, con agua lo pronostica para el 2030. Y vean que la cosa no mejora, ¿eh? En la mayoría de los casos empeora. Entonces, estamos a tiempo todavía. Ya estamos cerca del 2030, ¿no? Pero con algunas acciones, con una buena planeación, tecnificando los sistemas de riego, haciendo conciencia y sensibilización en la población y cualquier otra labor que nos implique como ingenieros civiles puede tener un efecto benéfico en el grado de presión o la disponibilidad de agua en las distintas regiones del país. Numéricamente, porque pues a lo mejor gráficamente me dice algo, aquí he destacado el caso de la región hidrológica administrativa 13, que se llama Aguas del Valle de México, que tiene 3.401 metros cúbicos por habitante al día de agua renovable, perdón, de hectómetros cúbicos al año. Y el volumen concesionado, vean cómo va aumentando, ¿eh? Digamos, hay un aumento, aquí lo puse del 5% del 2017 al 2030. No puede aumentar mucho porque básicamente no hay, ¿no? No hay de dónde tomarlo. El agua renovable, vean ustedes que en lugar de crecer disminuye. ¿Por qué disminuye el agua renovable? Bueno, pues porque cada vez habrá mayores superficies impermeables y entonces eso significa una menor recarga en el acuífero. Pues también por eso disminuye el agua renovable, el volumen concesionado disminuye, esto habla de que hay una conciencia, pero finalmente el grado de presión sigue siendo alto. A ver, el grado de presión, a ver, vamos a regresar a la diapositiva de cómo se calcula. ¿Qué significa un valor de 141% a 148%? ¿Qué significa esos valores? Si el grado de presión es el volumen concesionado entre el agua renovable, significa que, por ejemplo, para el 2017, yo concesiono, o Comisión Nacional del Agua concesiona 41.4% más que el agua renovable. Es decir, se utiliza más agua de la que le llega a esa región, 41% más. ¿Se entiende esto? Entonces, estamos catalogados en una escasez absoluta en esta región. Me gustaría escucharlos, ingenieros, si hay alguna opinión al respecto. Y finalmente está este gráfico de la República Mexicana. Me establece... adelante, David. Gracias, profe. Oiga, solo quería saber qué tan viable es la opción de reubicar la capital como tal, porque, o sea, he visto que hay varios países donde esto se ha dado, ¿no? En Egipto, por ejemplo, actualmente se está construyendo una nueva capital igual por el problema, pues sí, sí, en parte del agua y en parte también de vial es un relajo. Entonces, desde que vi que varias ciudades también Corea lo está haciendo,
pues las mueven. No sé qué tan viable sea eso, pero también redistribuir la cantidad de población que tenemos que concentrar en la Ciudad de México. Sí, yo creo que conlleva una estrategia que involucra un cambio paulatino. Me parece que alguna promesa de campaña de la actual administración era la reubicación de varias secretarías de gobierno en otros estados. No sé qué avance hay en esta estrategia, no sé si se esté llevando a cabo, pero podríamos empezar con eso, ¿no? Quitar, por ejemplo, pues todo ese aparato gubernamental, reubicarlo en las zonas en donde pues haya una mayor disponibilidad, porque finalmente si eso no sucede de forma ordenada, va a suceder de forma desordenada. Si llegamos en el 2030 al día cero en la Ciudad de México, lo que va a ocurrir es una migración intempestiva a otras zonas, ¿no? La gente va a buscar otras zonas en donde pueda subsistir. No se van a morir de sed, se van a reubicar, pero de una forma desordenada en otras zonas. Entonces, eh, habría que empezar a hacerlo de esa forma, pero pues algo de lo que también les quiero hablar es que los centros urbanos siempre tienen esta historia, ¿no? Los centros urbanos que proliferan, eh, pues tienen este destino en donde hay una gran densificación, pero también esto mismo conlleva a que el costo de vida en esta zona sea muy alto. Por ejemplo, el hacernos de un lote o de un terreno en la Ciudad de México, pues es prácticamente imposible porque son muy caros. El costo de vida aumenta. Entonces eso también involucra que las nuevas generaciones pues volteen a ver otras regiones del país y se genere una migración natural de los centros urbanos. Pero yo estoy de acuerdo con lo que plantea David, en donde pues una solución sería la reubicación a otras zonas en donde se presten las mayores condiciones. Bueno, en este gráfico ustedes pueden ver los tres valores. El volumen concesionado en la primera columna, el agua renovable en la segunda y el grado de presión en la tercera. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos ver? Bueno, un volumen concesionado pequeño y una gran agua renovable, ¿no? Eso lo podemos ver en estas zonas, pero por ejemplo, en esta de la región hidrológica 13, ven ustedes que es dramático, ¿no? Que se tenga un mayor volumen concesionado que el agua renovable. Y eso habla de, pues, la cantidad de habitantes que tengo aquí con las pobres condiciones de suministro natural o de recarga natural que tiene la región. Y bueno, ¿cómo andamos a nivel mundial? Ya para terminar con esta concientización, estamos en el lugar número 94 en cuanto a la disponibilidad per cápita. Para el momento en donde se generó esta tabla éramos 123 millones de habitantes, 123.5 millones de habitantes. Y finalmente lo que nos corresponde son 3.656 metros cúbicos por habitante al año, ¿no? Pero bueno, si nos comparamos con otros países, vean que tenemos una disponibilidad muy baja. Islandia, 516.090 metros cúbicos por habitante al año. Es importante también compararnos, ¿no? Podríamos pensar que México tiene una gran cantidad de agua, pero también tiene una gran cantidad de habitantes y mal distribuidos. Entonces, aterrizándolo, esto nos conlleva un gran reto de no solamente analizar la demanda de agua, no solamente ver las necesidades que tiene la población, sino también cuál es la oferta que tiene el planeta, nuestra región, para hacer uso de esta agua. No sé si hay alguna duda hasta aquí, comentario. Eric, adelante. Hola, profesor, buenas tardes. Respecto al grado de presión, ¿cuál sería el grado de presión ideal, profesor? ¿O cómo podríamos reducirlo? Por ejemplo, en la Ciudad de México, que se mencionó que hay más consumo de lo que se tiene. O sea,
es más vital, digamos, reducir el consumo o aumentar la cantidad de agua renovable? ¿O cómo podríamos lograr eso? A ver, déjame el compartir nuevamente la pantalla para mostrarte dónde lo tengo esto. A ver, espérame. Hay un gráfico aquí, me parece, aquí está. En cuanto al grado de presión, fíjate, no sé si lo alcancen a ver. Cuando es menor al 10%, se considera que no tiene estrés, o sea, es sin estrés. ¿Qué significa esto? Que solamente se está tomando el 10% para los usos y se está dejando el 90% de toda el agua renovable. Entonces, yo pensaría, contestando a tu pregunta, que deberíamos de estar a lo mejor en máximo 20%, o sea, que un 20% del agua renovable sea utilizada por la población para estar con un estrés bajo, un grado de presión bajo o sin estrés, ¿no? Deberíamos de planear nuestros centros urbanos, el crecimiento de la mancha urbana en función del grado de presión y si no su posible reubicación. No sé si ustedes sepan, pero cuando vamos a generar digamos, una nueva conexión de agua con una red de distribución. La mayoría de los organismos operadores nos cobran un servicio que es la factibilidad de servicios. ¿Qué significa esto de la factibilidad de servicios? Pues el hecho de que el organismo operador haga un análisis de si le es posible la conexión con la red de distribución. Entonces, ¿en qué se debería de basar este análisis? Pues en un análisis de la oferta. Si yo estoy viendo que hay un crecimiento de la mancha urbana, en algún momento detener esa factibilidad de servicios y decir, ya no hay agua, ya no se pueden conectar. Entonces, que haya una reubicación, ¿no? Y no pasarnos de ese grado de presión del 20%, porque las consecuencias será una futura migración de los centros urbanos de una forma desordenada. No sé si hasta aquí hay alguna duda o comentario, chicos. Bueno, vamos a continuar unos 10 minutos más. Listo. Entonces, a nivel mundial, pues ya nos queda claro que estamos pues con un gran grado de presión. Ahora, dadas las cifras que se han expuesto, ¿qué características deberían de tener los sistemas de abastecimiento para cumplir su objetivo y disminuir el grado de presión en México? Yo ya me adelanté con una respuesta, pero ¿qué características deberían de tener estos sistemas para que no se ponga en riesgo y no se aumente el grado de presión? No sé si surjan algunas ideas. Pues primeramente, a mi parecer, sería importante darle el correcto mantenimiento. Bueno, aquí ya no sé si sería mantenimiento, tal vez sería volver a implementar un nuevo sistema de infraestructura para evitar las fugas, todas las fugas que hay. Entonces, y concientizar también pues el uso de agua doméstica, aunque no es muy relevante, pero sí concientizarlo. Y también usted ya mencionó que tecnificar toda la parte de la agricultura y también pues tratar de ahorrar y mantener regulada toda la industria que hace uso del agua. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro. Deberíamos de tener sistemas que fueran eficientes. ¿Cómo lograr esto? Bueno, todo inicia desde la misma planeación. Los sistemas de abastecimiento de agua potable deben de cumplir al menos con estas 4 características. Y esto no solamente va a, digamos, tener un contexto que pueda proteger al mismo ambiente,
sino que también va a haber una satisfacción por parte de los usuarios del sistema. Yo quisiera que hubiera un sistema de abastecimiento que fuera continuo, que me entregue calidad potable, que me dé la presión necesaria para la operación de muebles y aparatos sanitarios, pero también que sea asequible. Este último término se refiere a que sea alcanzable desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, repito, estas 4 características. Que sea continuo, es decir, que nunca pare, que yo, cada que necesite operar, cada que necesite abrir la llave, yo tenga la confianza de que siempre va a salir agua, que siempre voy a tener una entrega de agua potable, que siempre me van a entregar calidad potable, es decir, que no va a significar un riesgo a mi salud. Además, que me la entreguen con la presión suficiente. Y finalmente, que sea alcanzable desde un punto de vista económico. ¿Cuánta presión consideran ustedes es la adecuada para entregar el agua a los usuarios del sistema de abastecimiento? ¿Como cuánto? ¿En qué unidades lo mediría? Metros columna de agua, kilogramos por centímetro cuadrado, libras por pulgada cuadrada. ¿Cuánto les parece que es lo adecuado? Bueno, los muebles y aparatos sanitarios, en su ficha técnica, tienen establecido cuál es la presión de operación o un rango de presión de operación, ¿no? Que oscila entre el metro columna de agua hasta los 3 metros columna de agua, hablando de muebles y aparatos sanitarios domésticos. Hay algunos, por ejemplo, los WCs con fluxómetro o los mingitorios con fluxómetro que me van a pedir en torno a 10, 11 metros columna de agua para la operación correcta digamos, de estos muebles, ¿sale? Entonces, más o menos tendríamos que estar entregando a la población una presión en torno a 10 metros columna de agua, entre 10 y 30 metros columna de agua. Yo no puedo entregar más de 30 metros columna de agua porque también esto ya se sale de lo que es confortable para la población. Imagínense ustedes abrir una llave en una toma domiciliaria, una llave de nariz, que tenga 100 metros columna de agua. Yo creo que perforarían la banqueta, ¿no? O sea, deja de ser confortable, ya no es cómodo tener tanta presión en la red. Pero en el otro extremo tenemos redes de distribución que tienen una muy baja presión y entonces eso se traduce en un caudal muy bajo, ¿no? Muy lento el sistema. Entonces también tengo que entregar el agua de forma continua, siendo agua potable, con una presión entre 10 y 30 metros columna de agua y que sea un pago adecuado al organismo operador. Más o menos cuánto se paga en la Ciudad de México por el agua potable. No sé si ustedes sepan en cuánto está el pago. Obviamente esto depende del tipo de usuario, ¿no? Pero podríamos encontrar recibos para SACMEX de 100 pesos al bimestre, 160 pesos al bimestre, 200 pesos al bimestre por el uso del agua potable. ¿Consideran ustedes que esto es un costo adecuado o harían Mm, alguna modificación? Adelante, Pedro. Pues es un costo realmente muy bajo porque tiene muchos subsidios y no se cobra como tal lo que se debería, que en su mayoría pues no se cobra el agua como tal, ¿verdad? Se cobra pues todo el mantenimiento de la infraestructura y también la energía que se ocupa para bombear el agua hasta el lugar donde se va a ocupar. Entonces sí considero que es muy bajo el costo de agua. Es correcto. Y esto de asequible es que sea alcanzable por la población, pero también hay que considerar que los recursos por la recaudación de las tarifas, pues también tiene que servir para el mantenimiento, para el pago a la Comisión Nacional del Agua por el uso del agua, el agua nacional. Entonces, no es que, digamos, sea barato, no tendríamos que tener un sistema que
sea barato, sino que corresponda, ¿no? El cobro de las tarifas y la recaudación de estos recursos para tener un sistema que funcione correctamente, que haya los recursos necesarios para el mantenimiento, para un pago adecuado de la nómina de los trabajadores, ¿no? Que se sientan los trabajadores bien, digamos, reconocidos por su trabajo, ¿no? Y que trabajen correctamente. Entonces, aquí también el pago de tarifas, que quizá es algo en lo que también los ingenieros civiles tendríamos que insistir en que pues se tiene que quitar las manos políticas, porque yo estoy seguro de que pues cualquier cambio en las tarifas también tiene un costo político para el partido político en el poder. Sin embargo, pues el no tener una recaudación adecuada pues también implica un deterioro a los mismos sistemas. Bueno, no sé si hay algún comentario hasta aquí. Si no, pues vamos a dejarlo hasta esta lámina. La próxima sesión, que sería el miércoles, vamos a tener una actividad en grupos. A partir de lo que pues platicamos en esta sesión, vamos a tener un ejercicio. Entonces les pediría por favor que pues que estén puntuales, porque con eso vamos a iniciar la sesión del próximo miércoles. No sé qué te parezca, Eric. Bien, pues nada más cabe recalcar que es importante que tomen la asistencia. En el chat está el link para que puedan obtener su certificado. En dado caso de que tengan alguna duda, pues igual pueden ponerla en el chat, alzar la mano y decirnos. Y sin más por el momento, pues podría ser el fin de la sesión. Sí, pues yo les agradezco mucho. La verdad es que me gusta mucho que estén participando, que tengan tan buenas ideas. Yo los invito a que pues lo tengamos como una charla entre cuates, ¿no? No quitemos la formalidad del profesor-alumno y vamos a platicar de estos temas que nos permiten tener una reflexión y finalmente es lo que nos nutre para la posible futura toma de decisiones en el ejercicio profesional. Muy bien, pues me despido de ustedes. Muchas gracias por su asistencia y los veo el próximo miércoles en la misma liga a las 12 en punto.